Se los juro por Dios que nunca más verán la luz del sol. Estas fueron las palabras de uno de los comandantes de la Sedena, luego de que dieran con la captura de más de 20 miembros de la Chapiza, a los cuales ni Dios los podrá salvar. Pero ¿cómo lo consiguieron? Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo. El grupo criminal conocido como la Chapiza había mantenido un control férreo sobre varios sectores, extendiendo sus redes de narcotráfico, extorsión y violencia. Habían corrompido autoridades locales, obtenido poder económico y ejercido terror en la población. El plan era claro, pero no por eso menos arriesgado. Las fuerzas especiales, apoyadas por unidades de inteligencia y logística de la Policía Federal, se habían infiltrado lentamente en las filas de la organización. A través de meses de vigilancia, intercepciones telefónicas y trabajos encubiertos, habían identificado a los miembros clave, un puñado de cabecillas y soldados, conocidos por su brutalidad y su habilidad para moverse entre las sombras. Este día sería el último de su reinado. El operativo comenzó con el corazón de la zona de operaciones de la Chapiza, una red de casas rurales, almacenes camuflados y bodegas donde se guardaban armas y drogas. La misión era simultánea y sin cuartel, un asalto coordinado en varios puntos estratégicos. Las fuerzas federales debían asegurarse de capturar a los líderes, desmantelar las rutas de tráfico y eliminar toda resistencia. No se trataba solo de arrestos, también se buscaba enviar un mensaje claro. El imperio del crimen estaba por caer. Desde el helicóptero, el líder del operativo observaba con precisión. Las unidades en el terreno, divididas en escuadrones especializados, avanzaban hacia sus objetivos. En una de las casas más fortificadas, el comandante vio una silueta moverse tras las cortinas. No había tiempo que perder. La operación había comenzado. La primera incursión fue rápida y fulminante. Los miembros de la Chapiza, entrenados para actuar con rapidez y violencia, respondieron inmediatamente, pero estaban desprevenidos por la rapidez con la que se había desmantelado su red. Las fuerzas federales, con equipo de última tecnología, se movían como una unidad compacta, impenetrable. Los primeros intercambios de disparos se escucharon a lo lejos, pero pronto la situación se vio silenciosa, casi tensa. Los operativos sabían que cualquier error podría costarles la vida. En los puntos de mayor resistencia, las fuerzas especiales emplearon tácticas avanzadas de bloqueo. No solo se trataba de un enfrentamiento armado. Las unidades de inteligencia se encargaban de desactivar las comunicaciones de los criminales, mientras que los expertos en desactivación de explosivos aseguraban las áreas para evitar cualquier tipo de trampa mortal. Al llegar a un refugio clave, encontraron una operación secreta de tráfico de armas. En ese momento, los miembros de la Chapiza comenzaron a rendirse, pero otros intentaron huir. Un pequeño grupo intentó escapar por un túnel que conectaba con una zona cercana, pero fueron interceptados. Las fuerzas federales habían anticipado este movimiento, y gracias a la inteligencia previa, los operativos sabían exactamente qué rutas tomar. Con la captura de los cabecillas de la organización, la fuerza de la Chapiza comenzó a desmoronarse. Sin embargo, aún quedaba trabajo por hacer. En una operación de limpieza, las fuerzas especiales inspeccionaron los escondites, incautaron más de 200 kilogramos de drogas, más de 50 armas de alto calibre y material de inteligencia que detallaba la red de actividades ilegales que se extendía a varios países. Las cárceles locales ya se estaban llenando, pero aún faltaba algo fundamental: asegurarse de que la organización no resurgiera. El comandante del operativo, un hombre curtido en años de lucha contra el crimen organizado, sabía que el éxito no solo dependía de la captura de los cabecillas. Había que asegurarse de que la estructura cayera por completo. Decidió tomar una medida drástica: un cerco total a las principales ciudades donde operaban los miembros de la Chapiza, para evitar que otros elementos de la organización pudieran escapar y reagruparse. El trabajo de las fuerzas federales continuó durante días, desmantelando los núcleos de resistencia, interrogando a miembros capturados y obteniendo valiosa información sobre el resto de la red. Pero el impacto de la operación iba más allá de los criminales capturados. La Chapiza había caído, y la noticia comenzaba a correr como un reguero de pólvora. Había que tener cuidado con posibles represalias. En las semanas siguientes, los operativos no solo aseguraron las prisiones, sino que también lanzaron campañas de desinformación para confundir a los sobrevivientes. Esto complicó cualquier intento de reorganización de la red criminal. La captura de 20 miembros clave se consolidó como un golpe devastador para el grupo.
pero las fuerzas federales sabían que la paz sería temporal si no seguían presionando. Los miembros sobrevivientes que aún operaban fuera de las prisiones intentaron reorganizarse, pero su capacidad de operar de forma eficaz fue severamente limitada. La red de distribución se desplomó y los últimos resquicios de poder se esfumaron. En las semanas siguientes, las fuerzas federales continuaron con el rastreo de los exmiembros, logrando frustrar intentos de reorganización. Las personas involucradas comenzaron a dar información clave, lo que ayudó a desmantelar las células que quedaban. Tras la captura de varios miembros de una organización militar, la operación de las autoridades no terminó con su aprehensión, sino que apenas comenzaba. Los individuos fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad donde en teoría debían enfrentar el sistema de justicia por sus crímenes. Sin embargo, en lugar de recibir un trato legal apropiado, los reclusos fueron sometidos a un régimen extremadamente estricto que rozaba la tortura, con la intención de doblegar su voluntad. Desde el primer día, los prisioneros fueron despojados de toda dignidad. El sistema carcelario, conocido por su brutalidad, impuso un ciclo constante de castigos. La comida era escasa y a menudo no cumplía con los estándares básicos, lo que dejaba a los prisioneros con una sensación constante de hambre. A los que intentaban rebelarse o mostrar signos de desobediencia, se les aislaba de inmediato y se les sometía a periodos de incomunicación, en los que el contacto humano se volvía casi inexistente. Los castigos físicos eran una constante. Los guardias, que parecían disfrutar de su poder, recurrían a los golpes con palos y a las bofetadas para mantener a los prisioneros en línea. Había ocasiones en las que tras un pequeño desacuerdo o una mirada desafiante, los reclusos eran golpeados hasta quedar desorientados, y sus cuerpos cubiertos de moretones y sangre. Muchos caían al suelo, agotados por el calor, pero el castigo no terminaba ahí. Los guardias, lejos de mostrar piedad, seguían con las humillaciones, forzando a los prisioneros a realizar trabajos extenuantes bajo el sol abrasante del patio sin agua o descanso. El miedo y la desesperación se apoderaban de los prisioneros. No sabían si el ciclo de torturas terminaría, ni si alguna vez verían un juicio justo. Algunos de ellos, los más vulnerables, cedían ante las presiones, mostrando signos de agotamiento extremo y hasta solicitando morir en lugar de seguir soportando el maltrato. La angustia era palpable. El aire estaba cargado de temor, y muchos se preguntaban si habrían tomado la decisión correcta al desafiar a las autoridades. La situación empeoraba día a día. Los castigos variaban desde golpizas hasta técnicas psicológicas destinadas a romper la moral de los prisioneros. En algunos casos, les decían que nunca saldrían de allí, que morirían olvidados en una celda oscura, a pesar de que algunos intentaban mantenerse firmes. Otros se quebraban emocionalmente. Las amenazas, junto con la privación de comida y la falta de sueño, eran armas psicológicas poderosas. Aunque muchos creyeron que el sufrimiento terminaría tras un tiempo, la realidad era mucho más cruel. Aquellos que intentaban resistir, aquellos que aún conservaban algo de su humanidad, eran sometidos a castigos aún más severos. En ocasiones, los oficiales carcelarios recurrían a la intimidación y la humillación pública. Colocaban a los prisioneros en situaciones donde debían arrodillarse ante otros reclusos, demostrando de alguna manera que su poder estaba completamente aniquilado. Esta forma de dominación no solo buscaba quebrantar la voluntad de los individuos, sino también humillarlos frente a los demás. A pesar de las constantes palizas y la privación, algunos prisioneros aún mantenían la esperanza de que su sufrimiento tuviera algún propósito. Otros, en cambio, se resignaban a la terrible realidad de que su vida había cambiado para siempre. La cárcel no solo era un lugar de castigo físico, sino también un espacio donde las emociones más oscuras se desarrollaban a su alrededor. En algunos momentos, un silencio pesado se apoderaba de las celdas. Los reclusos, agotados por el constante estrés, la falta de alimentos y el sufrimiento físico y psicológico, quedaban inmóviles, esperando que el tiempo pasara más rápido. La prisión, en su crudeza, parecía haber borrado cualquier vestigio de vida fuera de esas paredes frías y grises. La historia de la Chapiza, uno de los grupos criminales más notorios y poderosos de México, se remonta a principios de la década del 2000. Su origen está estrechamente vinculado al crecimiento del crimen organizado en el país, que se vio impulsado por el vacío de poder dejado por las caídas de otros cárteles, especialmente el del Golfo y el de Sinaloa.
a medida que sus líderes fueron capturados o asesinados. En un contexto de lucha por el control de territorios y rutas de tráfico de drogas, emergió este grupo que con el tiempo se consolidó como una de las facciones más temidas y respetadas del crimen organizado mexicano. La Chapiza, como se le conoce popularmente, tiene su origen en el cártel de Sinaloa, específicamente en los fragmentos de poder que se desprendieron después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante muchos años, Guzmán fue el líder indiscutido del cártel de Sinaloa, y su organización estaba entre las más poderosas del mundo. Sin embargo, con su arresto y posterior extradición a los Estados Unidos, el liderazgo del cártel quedó en disputa, lo que dio lugar a fragmentaciones internas y luchas por el control de las rutas de tráfico de droga y las operaciones de lavado de dinero. Fue en este contexto de inestabilidad que surgió la Chapiza. En los primeros años de su formación, el grupo estaba compuesto principalmente por antiguos colaboradores de Guzmán, quienes, al ver la oportunidad de ganar más poder y riquezas en medio del caos, decidieron formar su propia organización. Al principio, muchos de sus miembros eran individuos con una larga trayectoria en el narcotráfico, pero también había nuevas figuras que llegaron a través de la violencia y la extorsión. La Chapiza comenzó operando principalmente en los estados del norte de México, que son clave en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Desde su inicio, el grupo se mostró especialmente violento y decidido a conquistar territorios. A medida que su influencia aumentaba, comenzaron a expandir sus operaciones a otras regiones del país. Sin embargo, su expansión no fue fácil. Durante estos primeros años se enfrentaron a una feroz competencia con otras organizaciones criminales, incluyendo a los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y lo que quedaba del Cártel del Golfo. La lucha por la supremacía en el tráfico de drogas y la extorsión de empresarios, comerciantes y ciudadanos se intensificó en diversas partes de México producto de esta pugna entre bandas. La Chapiza no solo se destacó por su capacidad de tráfico de drogas, sino también por su forma de operar. A diferencia de otros grupos, la Chapiza apostó desde el principio por una estructura más descentralizada. Esto les permitió operar de manera más ágil y menos vulnerable a las autoridades. Cada célula del grupo tenía un alto grado de autonomía, lo que facilitaba su expansión en territorios controlados por otras organizaciones criminales. Esta estrategia les permitió infiltrar rápidamente las regiones clave para el tráfico de drogas, como las rutas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Todo esto sin despertar sospechas inmediatas de las fuerzas de seguridad. Uno de los elementos que ayudó a cimentar el poder de la Chapiza fue su habilidad para generar alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales más pequeñas. Estas alianzas, que se basaban tanto en intereses mutuos como en la presión sobre otros grupos, permitieron a la Chapiza consolidar su control sobre diversas regiones del país. A lo largo de los años, el grupo fue logrando una red de contactos internacionales que incluía a traficantes de drogas de Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. Gracias a esto, la Chapiza logró asegurarse una parte significativa de las rutas de distribución de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. El cártel de la Chapiza también fue conocido por su capacidad para diversificar sus actividades delictivas. Además de ser uno de los mayores traficantes de drogas del país, la organización también comenzó a involucrarse en el secuestro, extorsión y el cobro de cuotas a empresarios. La extorsión a pequeños negocios en ciudades como Culiacán, Mazatlán y Tijuana se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos. La Chapiza utilizaba métodos brutales para hacer cumplir sus demandas, y no dudaban en recurrir a la violencia extrema para asegurarse de que los empresarios y ciudadanos cumplieran con sus exigencias. En muchos casos, esto involucraba secuestros, torturas y asesinatos. El proceso de consolidación del poder de la Chapiza fue largo y sangriento. A medida que se expandían, también aumentaban sus enemigos. La rivalidad con otros grupos, como el CJNG, fue una de las más intensas, ya que ambos luchaban por el control de las mismas rutas de tráfico de drogas. En este contexto de guerra abierta entre cárteles, la Chapiza demostró ser extremadamente violenta, utilizando tácticas militares para atacar a sus rivales. Además de los enfrentamientos armados, el grupo también empleó el terror psicológico para controlar a la población, extendiendo su influencia a través de amenazas, asesinatos selectivos y el uso del narcoterror. A pesar de su brutalidad, el cártel de la Chapiza también fue hábil para crear una imagen de poder en las regiones que controlaban. En ciertos territorios, especialmente en Sinaloa, la organización se ganó el apoyo de la población local, que veía en el grupo como a un protector frente a la corrupción y la violencia de las fuerzas de seguridad. La Chapiza, al igual que otros grupos,
Utilizó su poder económico para financiar causas locales, tales como la construcción de infraestructura o el apoyo a las familias necesitadas, lo que le permitió consolidar su control sobre ciertas áreas. En este proceso de expansión, la chapiza también adquirió un gran poder dentro de las instituciones gubernamentales, tanto locales como federales. Sobornos, amenazas e infiltración en las fuerzas de seguridad permitieron al grupo operar con relativa impunidad durante meses. Las autoridades se vieron impotentes ante la violencia y la corrupción que acompañaba a la organización. A lo largo de los años, el gobierno mexicano trató de frenar el avance del grupo, pero sus esfuerzos fueron en gran medida inútiles debido a la protección que los miembros del cártel recibían de diversos niveles del gobierno. El crecimiento y la violencia desmedida de la chapiza finalmente llevaron a la intervención de fuerzas federales y militares en diversas regiones del país. Los operativos en contra del cártel se intensificaron, pero las consecuencias fueron devastadoras, con altos índices de violencia y muertes en las áreas afectadas. Después de sus primeros años de existencia, el cártel de la chapiza mostró una brutalidad inusitada, ganándose la reputación de ser uno de los grupos más sanguinarios y difíciles de controlar en México. Esta violencia no solo estaba dirigida hacia otros cárteles rivales, sino también hacia las fuerzas de seguridad, incluyendo a la Policía Federal y a los militares. A medida que el cártel fue creciendo en influencia y poder, se encontró cada vez más en conflicto directo con las autoridades federales y estatales, que trataban de frenar su expansión. Uno de los primeros enfrentamientos significativos ocurrió en la región de Sinaloa, donde el cártel de la chapiza tenía su base de operaciones. En este estado, la influencia de la organización criminal era tan fuerte que las autoridades locales se veían impotentes para enfrentarse a ella. El gobierno federal, por su parte, comenzó a enviar unidades del ejército mexicano para intentar restaurar el orden. Pero la chapiza, aprovechando su conocimiento del terreno y su red de colaboradores en las fuerzas de seguridad, pudo anticipar muchos de los movimientos de las Fuerzas Armadas. El ejército mexicano al principio intentó actuar de forma contundente, realizando operativos militares con el objetivo de desmantelar las estructuras del cártel. Sin embargo, la respuesta de la chapiza fue inmediata y feroz. Los miembros de la organización criminal, al estar bien armados y entrenados en tácticas de combate, organizaron emboscadas contra los convoyes militares y realizaron ataques en las carreteras y puntos estratégicos. En algunas ocasiones, los soldados fueron sorprendidos por francotiradores apostados en puntos elevados, lo que dificultó las operaciones del ejército. El cártel de la chapiza también recurrió a tácticas terroristas para intimidar a las Fuerzas Armadas. Realizaban ataques sorpresivos en ciudades y poblados, matando a civiles y sembrando el pánico para que los soldados no pudieran actuar con eficacia. Estos ataques fueron parte de una estrategia más amplia para debilitar la moral de las Fuerzas Armadas y sembrar el caos en las regiones controladas por el cártel. En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a retirarse temporalmente ante la magnitud de los enfrentamientos y la capacidad de los miembros del cártel para coordinarse rápidamente en situaciones de combate. Un evento clave que marcó el nivel de confrontación entre la Sedena y la chapiza ocurrió en 2015, cuando un operativo militar de Sinaloa terminó siendo una masacre para las Fuerzas Armadas. El ejército había recibido información sobre una importante reunión de líderes del cártel que se llevaría a cabo en un rancho aislado. Sin embargo, cuando las tropas llegaron al lugar, fueron atacadas por un número considerable de sicarios del cártel. En medio de un tiroteo que duró horas, los soldados sufrieron bajas significativas y se vieron forzados a retirarse. Este ataque fue uno de los momentos más humillantes para la Sedena, y también marcó un punto álgido en la guerra entre el cártel y las Fuerzas Armadas. Tras este enfrentamiento, el cártel de la chapiza se ganó la reputación de ser capaz de plantar cara a las fuerzas del gobierno y de no dudar en usar la violencia extrema en su lucha por el control de su territorio. Para los miembros de la chapiza, cualquier operación militar era vista como una oportunidad para demostrar su poder y enviar un mensaje tanto al gobierno como a sus rivales. Esto generó una dinámica de escalada violenta, donde cada ataque parecía ser respondido con más fuerza, tanto de un lado como del otro. En 2017, los enfrentamientos se intensificaron aún más cuando el ejército mexicano comenzó a implementar estrategias más agresivas en los estados del norte de México, como Durango y Chihuahua, donde la chapiza había extendido su influencia. En estos operativos, las Fuerzas Armadas utilizaron vehículos blindados, helicópteros y unidades de élite para realizar incursiones en zonas donde los sicarios del cártel se habían apostado. Sin embargo, la chapiza había aprendido de sus errores pasados, y en lugar de luchar de manera abierta, comenzaron a utilizar tácticas más subrepticias. Colocaron explosivos en las rutas por donde los militares circulaban. Sabían exactamente cuándo y dónde atacar,
y no dudaban en emboscar a las tropas cuando las Fuerzas Armadas no esperaban un enfrentamiento. El uso de drones por parte de la Chapiza también se convirtió en una de sus tácticas más efectivas. En 2018, los miembros del cártel comenzaron a utilizar drones equipados con explosivos y cámaras para vigilar los movimientos del ejército y coordinar ataques. Estos aparatos les permitían conocer con antelación la ubicación de los operativos militares y tomar decisiones estratégicas en tiempo real. A pesar de los esfuerzos del gobierno por contrarrestar estas tácticas, los cárteles y en especial la Chapiza lograron mantenerse un paso adelante en cuanto a la innovación en sus métodos de combate. A medida que pasaron los años, los enfrentamientos entre la Sedena y el cártel de la Chapiza se volvieron más sofisticados. Ambos bandos empezaron a utilizar tecnología avanzada y a reclutar a individuos con experiencia en tácticas militares y de guerrilla. Los militares, por su parte, comenzaron a modificar sus estrategias y a trabajar más estrechamente con agencias de inteligencia y cuerpos de policía para rastrear las operaciones del cártel en tiempo real. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las Fuerzas Armadas enfrentaron una y otra vez una dura resistencia por parte del cártel de la Chapiza. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más vídeos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.